Bueno, pues la última sesión habíamos comenzado a estudiar un teorema que nos dice sobre cómo obtener transformadas de funciones periódicas. Ya habíamos visto que este teorema nos permite calcular, o reescribe, mejor dicho, a la transformada de Laplace de una función periódica mediante esa transformación que está ya ahí, que estoy subrayando en color rojo. Concentra la integral que define a la transformada de Laplace únicamente sobre el periodo de la función y hay que agregarle aquí un cierto factor, que ya habíamos dicho que ese factor proviene de la convergencia de una serie geométrica que llega a presentarse ahí en los cálculos. La demostración y los cálculos para mostrar el teorema pues ya los habíamos hecho en la sesión anterior. Entonces ya habíamos visto este teorema y ¿qué más? Bueno, habíamos obtenido la transformada de Laplace del seno de t, que era una fórmula básica, y habíamos reconstruido un resultado que ya conocíamos, ¿no? En principio. Luego vimos que algunas funciones periódicas quizás no se presenten mediante una forma analítica, sino que se presenten mediante su representación gráfica, como la que está allí. Y cuando eso se llegue a dar, pues solamente hay que determinar bien cuál es el periodo, la forma analítica de la función dentro del periodo, pues aplicar el teorema. Entonces eso ya lo habíamos hecho, el ejercicio 3 también ya lo habíamos calculado. ¿Y qué más? Y nos habíamos quedado en resolver esta ecuación. Es una ecuación diferencial de grado 1 con la única diferencia que la función e de t, pues es una función periódica, que no nos están proporcionando su representación analítica, sino que nos dan la gráfica de la función, que toma valores, en este caso, de 1 y menos 1. Toma el valor de 1 entre 0 y a, y menos 1 entre a y 2a. La ecuación diferencial representaba a un circuito eléctrico, un circuito LR, donde L es la inductancia, R es la resistencia, y la corriente y la función E de t es el voltaje. Con ciertas condiciones iniciales, por ejemplo, que la corriente en 0 es igual a 0 y valores de inductancia y resistencia pues iguales a 1. Bueno, ¿intentaron resolver esa ecuación ustedes? ¿Intentaron hacer los cálculos? Sí, profe. ¿Y qué tal? ¿Sí consiguieron resolverla completamente? No, eso sí, no. Ok. ¿Y los demás qué tal? Yo no, profe, porque, bueno, tuve un poquito de complicación con el tema, entonces estuve repasando los ejercicios que habíamos hecho. Ok. Bueno, pues vamos a ver la solución. También lo tengo aquí. Aquí está la solución. Bueno, recuerden, la ecuación diferencial es esta. Si quieren, la reescribo aquí, que era L. Bueno, esta no es, perdón. Me parece que es esta que está acá. Es esta. Bueno, entonces la ecuación diferencial, tomando los valores de L y R iguales a 1, pues se reduce a la función que está allí. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues hay que hacer algunas cosas previas. Aquí está t, aquí está la función e de t. La función e de t nos advierten que es una función que tiene el siguiente comportamiento. Toma este valor desde un punto A hasta menos 1. Entonces toma valores de 1 y menos 1 y llega hasta un cierto factor 2a. Me parece que en el enunciado había que tomar a A como 1. No recuerdo. Entonces, si tomamos a A como 1, pues en realidad la función se vería de esta manera. Aquí estaría 1, aquí estaría 2. Y a partir de este momento, la función manifiesta su comportamiento periódico. Es decir, son únicamente repeticiones de la función. Vamos a ver. Listo. Bueno, entonces la función es de esta manera.
Y como ya acabo de mencionar, el periodo de la función pues, se encontrará entre 0 y 2, así de esta manera. Bueno, entonces, haciendo uso del teorema, creo que ahí, no sé por qué omití algunos cálculos, pero la forma en la que lo resolvemos es pues, simplemente aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Eso nos lleva a algo de esta manera. La transformada de Laplace del lado izquierdo pues no tiene mayor complicación. Con los teoremas que ya conocemos la podemos calcular. Y la integral, perdón, la transformada de Laplace de la función e a la t, pues para poderla calcular se debe hacer uso del teorema. Es decir, para poder calcular la transformada de Laplace de esta función, hay que hacer uso del teorema. No sé por qué no puse aquí los cálculos de esa parte. Pero, ¿cómo sería? Diría que la transformada de Laplace de la función e de t se vuelve igual a ¿cuánto? Es 1 entre... se me fue el enunciado. Pues déjenlo, lo pongo en otro lado. No sé por qué no lo hice ahí. Ahí un segundo. Pero bueno, entonces aquí voy a poner nuevamente la función. La función e de t toma estos valores. Es 1, 2, y se mantiene como una función constante. Esta función era la que ya habíamos calculado antes. Creo que igual y por eso lo omitimos, ¿no? No recuerdo, a ver. Creo que sí, ¿no? ¿Sí recuerdan? Aquí está, sí, sí es cierto. Ajá, es similar, ¿no? Sí, ya la habíamos calculado, fíjense. El periodo, si hay una función de este tipo, que es justo como la que aparece allí en esa ecuación diferencial, al momento de calcular la transformada de Laplace, debido a la periodicidad de la misma, pues se hace uso del teorema. El periodo sería 2A. Entonces, usando la fórmula para la transformada de una función periódica, quedaría algo de este tipo, y la integral se extendería sobre todo el periodo de la función, es decir, de 0 a 2A. Luego podemos hacer el cálculo de las integrales. Bueno, la integral se parte, el segmento que va de 0 a 2A, que va de 0 a y 2A, parte a la integral, es decir, ¿a cuáles me refiero? Bueno, esta parte, la partimos de 0 a A y de A a 2A. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo de que f adopte una forma particular. Entre 0 ya toma el valor de 1, entre A y 2A toma el valor de menos 1, que son justo los valores que aparecen en esta parte. Bueno, entonces segmentamos la integral, son integrales bastante simples, las calculamos, hacemos la evaluación y al final aparece esta expresión. Esta transformada de Laplace fue de esa función periódica con una arbitraria. En el caso especial en el que A tome el valor de 1, pues esa transformada se reduce a ¿cuánto? A 1 menos e a la menos 2s por 1 más e a la menos 2s menos 2e a la menos s. Todo sobre s. Y este factor es precisamente el que aparece en esta parte. Aquí. Bueno, creo que los cálculos los seguía haciendo ahí con una A arbitraria. Bueno, entonces ahí están los cálculos de esa transformada de Laplace. ¿Lograron llegar al menos a esta parte, aquellos que lo intentaron? Sí, profe. De hecho, podemos empezar a usar el valor de A, que es 1, desde esta parte y dejar de escribirlo como A. Sí, sí, sí. De hecho, desde el inicio. Sí, sí. Sí, porque supongo que más adelante la A la tomo como 1, ¿no? En el problema original, ¿cómo aparecía? Se decía que había que tomar A igual a 1.
Sí, al final decía que sí que A era igual a 1. A ver. Ah, sí, cierto. Aquí está. Había que tomar A igual a 1. Sí, sí. Sí, de hecho, se pudo haber hecho con A igual a 1 básicamente desde el inicio. Pues no era necesario hacerlo así como yo lo estaba resolviendo. Pero bueno, entonces, hasta esa parte creo que es relativamente simple. Y lo novedoso, o lo que habrá que tratar cuidadosamente, es en esta etapa. Fíjense, en esta etapa, lo que habría que hacerse es pues, despejar a la transformada de la función incógnita, que en ese caso es la función de corriente, y pues calcular la transformada inversa. Solamente que hay una pequeña dificultad, la cual es que este factor que aparece aquí es complicado de obtener su transformada inversa. Bueno, obviamente también interactuando con los otros factores que están del otro lado, ¿no? Pero bueno, entonces no se presta tan fácil para calcular la transformada inversa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a este factor lo vamos a reescribir en términos de una serie geométrica, que es la que estoy poniendo allí. Para observar esa reescritura de la función en términos de una serie geométrica, recuerdo aquí la expresión para las series geométricas, que es esta. Que ya la sesión anterior habíamos hablado de ellas, que las sumas de potencias de R se vuelve 1 entre 1 menos R, con una condición de que el valor absoluto de R sea estrictamente menor a 1, para garantizar la convergencia. Entonces, en esa suma geométrica general, si se toma a R como E a la menos 2AS, si tomamos exactamente R de esa manera, lo que obtenemos es esta expresión que tengo acá. Del lado izquierdo, pues queda 1 menos E a la menos 2AS, y del otro lado queda una serie geométrica. Y esa serie geométrica es la que voy a utilizar para poder obtener mi función incógnita. Entonces, el primer paso es en esos problemas en los que se apareció una función periódica y se hizo uso del teorema, siempre va a aparecer un factor de este tipo, un término exponencial en el denominador. Entonces, para poderse deshacer de él y poder calcular las transformadas inversas, habrá que usar el resultado de la serie geométrica y reescribirlo. Entonces lo reescribimos y aparece algo de esta forma. Bueno, ya que tenemos ese término, pues seguimos con la parte algebraica. Despejamos completamente a la transformada de la función incógnita, es decir, la función i. Y bueno, ya de aquí a esta parte es relativamente simple. Entonces hay algo de álgebra y queda de esta manera. Entonces aquí hay un primer detalle, que la transformada de Laplace de la función incógnita, pues no quedó propiamente como una suma finita de términos, sino quedó como una serie. ¿Qué es lo que habrá que hacer? Pues calcular la transformada inversa de cada uno de esos factores. En principio, este término, pues habrá que reducirlo. Y cuando calculemos a la transformada inversa, aquí mismo lo voy a poner, esto será la transformada inversa de la serie desde K0 hasta infinito, de todo este factor, ¿no? No me interesa aquí tanto este factor. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Bueno, pues vamos a conmutar de alguna manera eh, infinito. Sí. Vamos a conmutar de alguna forma la serie con la transformada inversa y procederemos a hacerlo de esta manera. Entonces, si tenemos que calcular la transformada inversa de alguna serie como esta, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues conmutamos la serie con el proceso de integración, perdón, con el proceso de calcular la transformada inversa y aparecería algo de esta manera. Bueno, anticipándome a estos cálculos que están allí, hago una observación de que este factor, según la técnica, indica que hay que descomponer en fracciones parciales. Entonces me anticipo y descompongo en fracciones parciales a ese factor de 1 entre S por S más 1.
Entonces, esa descomposición la hago para descomponer el integrando. Y bueno, voy reduciendo las partes algebraicas que puedo hacerla. Al momento de hacer todo ese producto, aparecen 6 factores, que son todos estos. Bueno, todos estos que están allí. Aparecen 6 factores. Y llegó el momento de calcular la transformada inversa. Fíjense, la transformada inversa de la función de corriente, obtengo la transformada inversa y conmuto la serie con la transformada inversa y obtengo ese valor. Y tendría que ir calculando la transformada inversa de cada uno de estos términos. El primero que calculo es este factor. Ese va a producirnos, me parece que, pues solamente una función de escalón. Hay que usar un teorema de traslación. Dado que aparece un término exponencial, entonces eso nos hace pensar que hay que usar precisamente un teorema de traslación. La función f sería 1 en s, su transformada inversa es la función constante 1, y al hacer la traslación, pues prácticamente queda igual. Es decir, estoy pensando en usar pues, este teorema. Cada una de las transformadas inversas que aparecen allí hay que calcularla de manera diferente. Este otro término es algo parecido. Produce ahora nuevamente otra función de escalón. Bueno, ahí hay varias, ¿no? Por ejemplo, esta produce este factor. La transformada inversa de este factor es este. Y creo que ya se entendió ahí todos los factores, ¿no? Entonces, conmutamos la transformada inversa con la serie y vamos calculando la transformada inversa de cada uno de los factores involucrados dentro de nuestros cálculos. ¿Comentarios o preguntas ahorita? Profe, ¿cómo supo que se tenía que utilizar el teorema de traslación en T y no en S? En T y no en S, pues es fácil porque bueno, para empezar, la presencia de la función exponencial ya nos da un teorema de traslación. Y si el término exponencial aparece en la función transformada, porque aquí lo que voy a hacer es calcular la transformada inversa. O mejor dicho, si quiero calcular la transformada inversa de un término que tenga una función exponencial, entonces habrá que hacer uso del teorema de traslación en T. Así de esta manera. Por el contrario, si lo que yo quiero es calcular la transformada directa de alguna función que involucre una función exponencial, entonces será el otro teorema de traslación. No sé si eso responde a su pregunta. Sí entendí. Muy bien, profe. Sí, ok. Bueno, entonces calculamos la transformada inversa de cada uno de los factores y pues aparecen todos estos términos. Y ya en principio ya tendríamos la solución. O sea, esta expresión ya es la solución que nosotros buscamos. Es una representación analítica de la función incógnita. Claro que se ve un poco aparatosa porque quedó en términos de quién, de una función exponencial. Estoy viendo que ahí en los cálculos creo que hay algo que está mal. Creo que esta no debe ser S, ¿no? Creo que debe ser T. Sí, hay algo malo. Pero bueno, entonces, fíjense, viendo así la solución, pues uno podría pensar que la solución es pues intratable, ¿no? Recuerden que el problema tenía un contexto. Hablaba de un circuito eléctrico en el que el voltaje estaba cambiando constantemente. Cambiaba de los valores 1 a -1. Bueno, ¿cómo podremos visualizar ese contexto que tenía la ecuación diferencial de esa solución? Bueno, pues para poder hacerlo, necesitamos saber de alguna forma manipular a estas series de potencias y aprender a sustraerles información. Bueno, una forma en la que se puede hacer es introduciéndolas, apoyándonos de algún software. Por ejemplo, aquí yo las puse en Wolfram Alpha. Fíjense. Déjenme ver esto. Ahí está.
Fíjense, yo las introduje en Wolfram Alpha. Ahí está. Ya habíamos visto cómo hacerlo, cómo introducir a las funciones escalón. Espérenme. Cómo introducir a las funciones escalón dentro de la aplicación de Wolfram Alpha. Entonces, lo que hice, obviamente no puedo introducir a la suma infinita, entonces introduzco sumas parciales. La solución había sido esta, tan solo que aquí en lugar de 4, pues infinito. Pero le voy introduciendo algunos términos, por ejemplo, para K1, para K2, para K3, para K4, y le puedo ir agregando más términos. Mientras más términos agregue, pues mi interpretación de alguna forma pues va mejorando. Y al hacer eso, fíjense, aquí lo hice, quedó algo así. Lo hice para varias funciones. Es esta. Y ya, ¿no? Y fíjense cómo se ven las gráficas. Entonces, todos esos términos corresponden al número de sumandos que estaría yo utilizando. Los introduje manualmente ahí, todos ellos. Entonces, ¿cómo se ven las gráficas? Creo que la mejor de todas es la última, la de color verde. La de color verde, no sé qué color de verde es ese. ¿Qué color verde es? Este. No sé qué color verde es este. Ese color verde es el que tiene la mayor cantidad de sumandos. Entonces, digamos, de alguna manera es la que mejor representa a la serie infinita que obtuvimos como solución de la ecuación diferencial. Bueno, y fíjense que observando la gráfica, uno puede tener ya algunas conclusiones. Recuerden que el voltaje, el voltaje que se introducía al circuito era de qué tipo. Era una función del tipo escalón. O sea, cuando tenemos el circuito eléctrico, se le mete un voltaje y es ese voltaje, recordarán, que tomaba los valores de 1 y menos 1, 1 y menos 1, a partir del punto 1. Así de esta manera. Y noten que al introducir ese voltaje al circuito, esta es la función de salida. Esta es la función de corriente dentro del circuito eléctrico. El valor de A era igual a 1. Y si observan, allí precisamente en A igual a 1, que está más o menos por aquí, déjenlo trazo como una recta vertical, se ve algo así de este tipo. Por aquí estaría en el tiempo que va de 0 a 1, el voltaje se mantenía positivo. Eso tiene como consecuencia dentro del circuito que la corriente pues comenzaba a aumentar, ahí se ve. Comenzó a aumentar. Incluso las gráficas podríamos concentrarnos e incluso tratar de tener una idea de cuál es la corriente máxima que va a alcanzar el circuito. Pero después del tiempo 1 y pasamos al tiempo 2, el circuito o el voltaje se vuelve negativo, cambia ahí su polaridad. Y el comportamiento de la función de corriente cambia abruptamente su comportamiento, así de esta manera. Entonces, ese hecho de que se rompa la función en el tiempo A igual a 1, pues se debe precisamente al tipo de voltaje que estamos introduciendo dentro del circuito. Entonces, en ese tipo de problemas, quizás la solución analítica exacta, pues no la podemos manipular tan fácilmente, pues porque el resultado había sido una serie. Entonces, no podemos trabajar con toda la serie. Habría que trabajar solamente con sumas finitas. Ahí no sé hasta dónde lo haya hecho, con cuántas. 1, 2, Creo que de serie de potencias no entra.
No, los series de potencias todavía no entran. Los series de potencias es la unidad que viene todavía. Pero bueno, este problema nos va haciendo ver que algunas soluciones de algunas ecuaciones diferenciales conviene visualizarlas no como una forma analítica cerrada, sino visualizarla como una serie de funciones. Aquí no, propiamente no son una serie de potencias, porque aparecen funciones de escalón y funciones exponenciales y varias cosas. Entonces está lejos de ser una serie de potencias, es una serie de funciones. Sin embargo, con sumas finitas, no haciendo las sumas hasta infinito, sino haciendo sumas finitas, las gráficas que yo les mostré, me parece que lo tomé hasta acá 4, hasta 4 términos. Y ya comienza a reflejar el comportamiento de la función, que sería en este caso la función de corriente. Y como lo vimos, la gráfica sí manifiesta ese cambio abrupto que hay en la función de voltaje, ¿no? Que en el tiempo 1 se mantenía constante con el valor de 1, es decir, la corriente aumentaba, y en el tiempo mayor a 1, el voltaje tomaba un valor de -1, invertía la polaridad, entonces cambiaba abruptamente a un valor negativo y comenzaba nuevamente a aumentar. Pero bueno, ¿preguntas, comentarios? Profe, también si cambiásemos la resistencia o la inductancia, ¿sería una gráfica diferente? Sí, claro. Sí, sí. O sea, si cambiara alguno de estos parámetros, dice, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Por supuesto. Creo que sí. No cambiaría abruptamente el comportamiento, ¿no? Porque el cambiar estos factores de L y R, pues no lo cambian tanto. Por ejemplo, la resistencia, creo que mientras más grande sea R, en los valores máximos que puede alcanzar la corriente se van a ver reducidos. Y un efecto parecido ahí con la inductancia. Pero bueno, ese fue un voltaje relativamente simple, ¿no? Porque se mantenía constante. Hay otras funciones de voltaje, como esta, en la que el voltaje va aumentando y abruptamente se anula, regresa al valor de cero y la otra vez aumenta, y etcétera, ¿no? Este tipo de voltajes habría que ver cuál es la respuesta que tienen ante un circuito eléctrico. Pero bueno, ahí está. ¿Comentarios, preguntas hasta ahorita? ¿No? ¿Nada? No, profe. Bueno, a Profe, ver, pues, sí, diga. perdón, yo tengo un comentario, pero no es como con respecto a la clase, sino la clase pasada, no sé si se grabó o no se grabó. Sí, a lo mejor sí. ¿Y la subió? Es que no sé si no me aparece o qué pasó. No sé, no me acuerdo. Ahorita lo reviso, si quieren. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que me ayuden a ir resolviendo este problema. Es la misma ecuación diferencial, casi con las mismas condiciones iniciales, los mismos valores de L y R. Lo único que cambia es la función de voltaje, que tiene ahora el valor de 1 y 0. O sea, toma entre el tiempo 0 y 1, se mantiene con un valor constante, y en el tiempo 1 y 2, el voltaje se elimina, se vuelve 0. Por ejemplo, ahí, ¿qué creen que ocurra? ¿Cómo creen que afecte a la corriente? Ya, por ejemplo, en el tiempo entre 0 y 1, los cálculos que habíamos hecho hace unos minutos mostraban que la corriente comenzaba a aumentar. Aumentaba así, ¿no? Cuando el voltaje se vuelva 0, ¿qué creen que ocurra con la función de corriente? A lo mejor que disminuya. Puede ser que disminuya, fíjense, puede ser que disminuya, que vaya decayendo. En el ejemplo anterior, cuando se volvía -1, como que cambiaba ahí la polaridad abruptamente y luego volvía a crecer, ¿no? Ahí dicen algo en el chat, dicen que también tendría que ser 0, se pregunta, ¿no? No necesariamente, ¿no? Porque hay un inductor allá adentro y ya había una cierta corriente ahí manifestándose en el circuito. Bueno, vamos a hacerlo. Quiero que me ayuden a hacer los cálculos. Ahorita lo tratamos de resolver colectivamente.
y sirve que podemos ver si pueden manipular todos los términos que habíamos dicho. Y ahorita reviso lo que decía la compañera, lo de la grabación, que la verdad es que no me acuerdo si lo subí o no lo subí. De que está grabada, está grabada. Lo único que puede ser es que no la haya subido, pero ahorita lo reviso en lo que ustedes hacen en sus cálculos. ¿Sí les parece bien? Gracias, profesor. Ujú. Ok. Pues ahí están mis cálculos. No sé si fueron obteniendo algo así ustedes.
Sí, hasta ese punto sí, profe. Sí, profe, hasta ahí todo bien, sin problema. Ok, ok. ¿Lograron llegar hasta esta parte? Sí, profe. Ok, Sí, sí, profe. Sí, profe. sí, sí. Que hay un término allí que es el reescribir a ese factor como una serie de potencias, ¿no? Que esa parte yo la hice pues, por acá. Ahí está la serie de potencias. Y bueno, pues llegó el momento de calcular a la transformada inversa. Creo que ahí lo hago ahí como muy rápido, pero mm, tengo a la I y quedaría la transformada inversa de toda la serie. No voy a poner los sumandos. ¿Y qué haríamos? Pues calcularíamos conmutaríamos la transformada inversa con la serie y quedaría algo así de esta manera. Y esa transformada inversa, pues se la vamos aplicando a cada uno de los términos que aparece en este término, pues en esta parte. Creo que para ello hay que desarrollar todos esos productos. Al desarrollar todos esos productos, aparecen todos estos factores. Y ya al hacer todo el proceso que describo aquí abajo, pues habrá que ir calculando la transformada inversa de cada uno de estos términos por separado. El primero de ellos, pues es una función de escalón. Como aparece una función exponencial en el cálculo de la transformada inversa, entonces se hace uso del teorema de traslación. Entonces hacemos uso del teorema de traslación, obtenemos allí la transformada inversa y pues ya. Luego en el segundo caso, que sería este, quedaría de esta manera. Bueno, así vamos calculando todos los demás. Entonces se ve como difícil, pero creo que no es tan complicado porque pues simplemente al conmutar a la transformada inversa con la serie e ir calculando la transformada inversa de cada uno de los sumandos que aparezca, pues esas transformadas inversas las podemos obtener ya con los resultados que tenemos, con fórmulas básicas o con teoremas de alguno de los teoremas, etcétera, ¿no? Y aparecen todos estos términos. Aparecen 4 términos que provienen precisamente de cada uno de estos. Bueno, ¿lograron obtener esa parte? No, No, profe. ¿Y qué dificultades tuvieron? Bueno, pues yo como que algebraicamente se ve medio complicado, entonces me empiezo a confundir mucho. Sí, porque a la hora de ya pasar las funciones Heaviside y ahí manipular, como que es un poco confuso, como decía el compañero. Ujú. Ok. Sí, porque hay algunos detalles que yo omití, ¿no? En esa parte, al calcular la transformada inversa y conmutar la serie con
transformada inversa y utilizar la linealidad, en realidad quedaría algo así, quedaría la transformada inversa de 1 en S por E a la menos 2KS. Ese sería una. Luego pensemos que esta es para este término. Y así habría que irlo haciendo para los demás. Por ejemplo, para el término de color verde, calcular la transformada inversa de 1 entre S más 1 de E a la menos 2KS y así, ¿no? Este otro término sería más la transformada inversa de 1 en S, E a la menos S por 2K más 1. Y finalmente, así. Y de manera independiente cada una de las transformadas inversas que va apareciendo. Ahí hay que usar un teorema de traslación, ¿no? ¿Cuál teorema de traslación es el que hay que usar? Pues que es la transformada inversa de f ¿de quién era? De t menos a por u de t menos a es igual a e a la ¿quién? Menos AS. Menos AS por la transformada de f, ¿no? ¿Sí está bien? Ahí déjenme lo reviso. Por aquí lo había puesto. Aquí está. Es una versión para la transformada inversa. Es este. Pues sí, me parece que está bien. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, escrito así como lo tenía en la otra parte, sé que la transformada inversa de E a la menos AS por F de S es igual a ese término F de T menos A por U de T menos A. Y bueno, por ejemplo, para el término de color azul, ¿quién jugaría el papel de A? El papel de A sería pues menos 2K. Nada más para la transformada inversa de color azul. Sí, para esta. Aquí el parámetro A sería igual a ¿quién? A menos 2K. ¿Quién sería la función f de S? Pues ¿No sería solamente 2K, profe? Perdón. 1 en S. ¿2K? ¿Por qué 2K? Menos. Ah, no, tiene razón. Sería 2K. Así, ¿no? Sí. Cierto. Bueno, con la función f se recupera a la función f minúscula. Sí, es simplemente la transformada inversa de la función que tenemos ahí como f mayúscula, que es la función constante 1. Entonces ya no importa la traslación, este término se va a volver siempre 1. Y por eso da como resultado ese término, que es solamente una función exponencial. Repitiendo la técnica para las otras funciones que aparecen allí e identificando quién jugaría el papel del parámetro A, etc. Bueno, pues se puede concluir. No sé si esa parte sí lograron, en esa parte fue donde tuvieron dificultades. A ver, en el chat dicen algo. ¿Qué dicen en el chat? Dicen que sí está algo confuso, pero que es cosa de practicar. ¿Los demás qué opinan? No sé. Profe, Sí. entonces, de cierta forma, siempre la transformada de una función periódica va a terminar en términos de una función escalón.
No necesariamente habrá casos en los que no. En muchas situaciones sí. Y eso, si lo reflexiona, ¿por qué se debe? Pues porque en el teorema de la transformada de funciones periódicas aparece este factor. Y ese factor, pues no es tan fácil deshacerse de él, ¿no? Una forma es dándole la vuelta y reescribiéndola como una serie. Habrá casos en los que quizás esos términos, por ejemplo, se cancele con otro y nos evite hacer esas maniobras. Pero en general sí va a quedar algo así. Lo que sí es que el resultado también va a ser en lo general una función cíclica, ¿verdad? No, no necesariamente. No necesariamente. Esa función que está allí, no sé si sea exactamente una función cíclica. Bueno, no cíclica, no, periódica. Sí, más bien. Periódica, sí. No necesariamente. Porque depende, en el caso de la ecuación diferencial que tenemos allí, depende el tipo de voltaje. O sea, pero bueno. Y algunos otros elementos muy propios de la ecuación diferencial. Bueno, si queremos ver la gráfica de esa función, ¿podrán hacer la gráfica ustedes? Me gustaría que hiciéramos el siguiente ejercicio. Ya tenemos esta solución y que hagan lo siguiente, tomando 4 sumandos. O sea, ¿a qué me refiero con 4 sumandos? Ya sé que la I de t, pues es la serie desde K0 hasta infinito, pues de todo el argumento que está allí, ¿no? Pero vamos a tratar de aproximar a esta con una suma finita que no vaya obviamente hasta infinito, que vaya solamente hasta 4. Entonces, tomando 4 sumandos, o mejor 3 vamos a meter nada más 3. Quiero que obtengan 2 cosas. Tomando 3 sumandos, obtener, inciso 1, la gráfica. La gráfica de la función i. Y lo segundo es de que quiero que me digan que completen la siguiente tabla. Tendré que completar la siguiente tabla, que pongan t e i de t. En el tiempo 0, en el tiempo 0.5 y no, en 0.5, mejor 0, 0, 1 y 2. ¿Podrán hacerlo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, a ver, vamos a ver. Se puede hacer en Wolfram Alpha y estaba pensando que también se puede hacer en algún otro lenguaje, bueno, propiamente un lenguaje ya más robusto de programación, porque en un lenguaje creo que hacerlo no sería tan complicado y uno puede introducir muchos sumandos o tantos sumandos como se quieran rápidamente. Pero bueno, a ver, me gustaría que intentaran hacerlo. Si ustedes se sienten más cómodos con otra aplicación para hacer esos cálculos, es correcto, la podrían hacer, aunque me gustaría conocer qué otro software es el que utiliza o podríamos utilizar. Bueno, entonces la solución es la que tengo allí y esa como la introducimos en Wolfram Alpha. La instrucción sum que haga toda esa suma. El sumando es un poco más complicado que lo que está allí. ¿Cuál sería el sumando? ¿Cómo escribíamos a las funciones escalón con ese comando? Creo que era, ¿no? ¿cuál? Al parecer creo que era teta, ¿no? Sí, era teta, ¿no? O también con esta instrucción de unit step. A ver, déjenme, pongo. Sí, está
unit step de, no sé, x menos 1, por ejemplo. Dejen si la reconoce como, sí, la reconoce como teta. Entonces, la voy a hacer así. Vamos a ponerle zoom de unit step evaluado en t menos 2k, ¿sí? Menos una función exponencial evaluado a la menos t menos 2k por unit step de t menos 2k. ¿Alguien lo estaba haciendo así como lo estoy poniendo yo o no? Yo sí lo intento poner así, pero creo que me sale una gráfica equivocada. Ok, vamos a ver. Sí, y luego indicamos de dónde a dónde la K, ¿no? K de 0 a 4, por ejemplo. No. Pues ahí está, fíjense. Bueno, pues ahí está. Y pone todos los sumandos. Y ahí está la gráfica, fíjense. ¿Cómo ven la gráfica? El compañero que dijo que lo había intentado hacer, pero que la gráfica parecía incorrecta, ¿sí obtuvo esa gráfica? No, no sé por qué me sale una línea recta. Voy a revisar bien si me faltó algo. Ok. Pero bueno, fíjense, son dos cosas. Primero, la instrucción de cómo introducirlo dentro de la aplicación, pues es relativamente simple. Ponemos prácticamente la expresión de la función y ¿qué? Y ya, ¿no? Ahí le dije que hiciera una suma desde K0 hasta 4. Por ejemplo, le podemos pedir que haga más términos, ¿no? Por ejemplo, hasta 10 términos. Vamos a ver cuántos hace. Supongo que en algún valor de K grande puede llegar a tener dificultades, ¿no? El software. Aquí está con K10, son pues, muchas funciones de escalón. ¿Y cómo se ve la gráfica? Ah, ahí está todavía. Y fíjense cómo se ve la gráfica. Y recuerdan que, bueno, la parte de cómo introducirlo creo que ya está superada, ¿no? Al menos para ver la gráfica. Ahorita vemos cómo podríamos hacer las evaluaciones. Pero al menos la parte gráfica, pues ahí está. Y fíjense cómo se ve la respuesta de la corriente eléctrica en función del voltaje. Cuando el voltaje cambiaba entre dónde y dónde, entre un poco más grande, entre 0 y 1, entre 0 y 1,
tomaba, ¿qué valor tomaba? 1, positivo. Tomaba 1 positivo y entonces, pues ahí se ve que mantiene un comportamiento creciente. El voltaje va, perdón, la corriente dentro del circuito, mientras hay un voltaje positivo, crece. Y después, cuando el voltaje se vuelve 0, la corriente eléctrica no decae a 0 abruptamente. En ausencia de voltaje, lo único que va a ocurrir es que la corriente eléctrica pues va a ir comenzando a decrecer. Llegaría hasta ahí. Por aquí está el tiempo 2. En el tiempo 2, el voltaje volvió a crecer. ¿Por qué? Porque el voltaje dejó de tomar el valor de 0 y comenzó a tomar el valor de 1. Entonces comenzó a crecer nuevamente. Y bueno, ya a partir de ese momento, pues mantiene ese comportamiento, ¿no? Tengo ahí. Esta parte de la gráfica ya no es confiable por el número de sumandos que estamos utilizando, pero bueno, la respuesta a si la corriente eléctrica decae abruptamente a 0 o se vuelve negativo, ¿qué pasa? Pues es de que no. Simplemente la corriente, el circuito eléctrico la corriente comienza a decaer. Cosa contraria que fue en el primer ejemplo, en el que el valor era de ¿cuánto? De -1, ¿no? Cambiaba la polaridad e invertía la corriente. Pues ahí está, no sé, ¿cómo ven? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, ¿puede volver a poner su código para la gráfica? Ujú. Ah, Sí, creo que ya sí. estoy. Ahí está. ¿Ya? Dice que ya pudo hacerlo. Bueno, es que usted no puso plot al inicio, ¿verdad? No, puse solamente zoom y todo. Mm, Es que si le pone plot, creo que tiene que definir como que una función, es decir, y igual a todo eso. Por ejemplo, si le pongo y igual a todo eso, ya de alguna forma la reconoce como una nueva variable en términos de la anterior. mm, A ver, vamos a ver. Puede haber algunas variantes, ¿no? Porque como la aplicación esta de Wolfram Alpha es algo, está hecha, digamos, para usuarios rudos, él hace muy amigable con el usuario, pero a la vez como muy inestable, digamos. No, el código no es ahí estable. Y puede haber variantes o cosas que no aparezcan bien. Pero fíjense, con Y queda exactamente lo mismo. Y si quiere poner el plot, entonces tendría que ponerle así plot. Supongo que ahí debe funcionar. Vamos a ver. Ahí está haciendo cosas. ¿Quién sabe qué está haciendo? a mí también me dio eso al inicio. Y a mí Aquí me nos salió hace, así. sí, hace una advertencia, ¿no? Dice, interpretando como plot unit step. O sea, le costó trabajo la aplicación, ¿no? Dice que pues, no lo entendió, qué queríamos. Y se olvidó de todo y se quedó con el unit step. Entonces estamos viendo la gráfica solamente de esta función. Pero bueno, creo que aquí la instrucción plot no es muy pertinente. Y si no ponen plot, entonces la aplicación comienza a darnos toda la información que puede, y entre ellas la gráfica. Tendría que usar nuevamente la gráfica. Los demás, no sé, preguntas, comentarios. ¿Así va a venir en el examen, profe? Así va a venir, así como así. Así solicitando también la gráfica. Pues puede ser, sí. No habría mayor dificultad porque obviamente podrían apoyarse del software, ¿no? La aplicación es libre, entonces
no debería haber problema. ¿Por qué? ¿Se les hace muy complicado? Sí, alguien iba a decir algo y lo interrumpí. Ah, sí es. Diga. No, ya no. Que si en estas funciones Ah, ya no logré escucharle. Como que su audio se corta o algo así. perdón, que si en estas funciones es común tener el voltaje así expresado en dientes de cielo, en esta forma. No, De depende de la función de voltaje. Depende de la función de voltaje. De hecho, los que se dedican a estas cosas de los circuitos eléctricos ya ven la función de voltaje y ellos, digamos, ya tienen una idea, tienen un catálogo. Es decir, si el voltaje es de cierta forma, la respuesta, es decir, la corriente eléctrica, se comporta de tal forma. Ya lo tienen como muy bien medido. Entonces, no necesariamente es así, o sea, depende del tipo de voltaje. Ahora, sí, lo que les iba a decir es que también se pueden hacer evaluaciones de la función. Por ejemplo, la gráfica, bueno, ya vimos cómo hacer la gráfica, ¿no? Pero ahora pensemos que nos pregunta, bueno, denos cuál es el valor de la corriente en algunos tiempos. Por ejemplo, en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues hay que evaluar a toda esta función en el tiempo correspondiente, o sea, sustituir en lugar de t, pues lo que sea, ¿no? Se puede hacer manualmente, pero también se puede hacer con la aplicación. Y creo que eso se hace así, vamos a ver si funciona. Simplemente le decimos, le añadimos un with, es decir, le pedimos que haga todos sus cálculos con t igual a algún valor, por ejemplo, 1. Entonces, con t igual a 1, está haciendo cálculos. Debe darnos la evaluación en t igual a 1. Ay, creo que no va a poder, ¿verdad? A ver qué hizo. No pudo. A ver, vamos a ver. Ahí está. Fíjense, por ejemplo, en el tiempo t igual a 1, la evaluación de la función de corriente con 10 sumandos sería igual a e menos 1 sobre e. Y así podemos hacer la evaluación en algunos otros valores. Por ejemplo, ese de t e menos 1 entre e, ¿a cuánto equivaldría eso? Ay, me borré. Bueno. A ver si lo puedo poner. Sí. ¿Cuánto es e menos 1 entre e? .63. Ok, 0.63. Ah, pues sí, aquí está, ¿no? Y es este valor que tengo acá. Para el tiempo t igual a 1. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Entonces, como ven, se puede hacer la gráfica y se puede hacer algunas evaluaciones. Por supuesto, esta evaluación es una aproximación porque estamos usando solamente 10 sumandos. Aunque me parece que como las funciones de escalón se van recorriendo hacia la derecha, con 10 sumandos, los efectos en los puntos, en los primeros puntos, no se dejan sentir. O sea, es prácticamente el valor exacto. Porque cuando le añadimos más sumandos, la única
o mejor dicho, si le quitamos sumandos, la pérdida está en los tiempos posteriores, porque las funciones escalón, como aparecen traslaciones de ella, de K unidades hacia adelante, los efectos de estas funciones escalón en el tiempo, para tiempos t menores que k, pues prácticamente son cero, porque la función escalón se anula. Entonces, incluso nos da valores exactos, digamos, bueno, depende de cuántos sumandos tomemos, ¿no? Entonces, no es tan malo. O sea, computacionalmente sí se puede manipular la solución, ¿no? A pesar de que es una serie ahí complicada, sí se puede manipular. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Con esta parte? No, profe. Ok. Bueno. Profe, Ajá, diga. ¿cree que tenga oportunidad de que pueda subir hoy esta clase para que podamos recapitularla el fin de semana? Sí, claro que sí. Ya subí la otra. Entonces intento subir esta otra. Ok, muchas gracias. Sí, nos falta todavía un tema más. Se ve complicado, pero no es tan difícil esta parte. Les iba a decir que como un ejercicio así computacional, digamos, sería bueno que esta solución, la de un ejemplo que ya habíamos hecho, trataran de manipularla computacionalmente con la aplicación. Recuerden que habíamos resuelto dos ecuaciones diferenciales. La primera la resolví yo, bueno, comenté los cálculos, y la segunda intentaron resolverla ustedes. Y esa primera, yo solamente les di una captura de pantalla de mis cálculos en Wolfram Alpha, y aquí están mis gráficas. Pero sería bueno que trataran de procesarla computacionalmente, meterla allí dentro de Wolfram Alpha y ver más o menos si recuperan la gráfica que yo puse aquí, que es esta. ¿Sí les parece bien? Sí, profe, está bien. ¿Y qué más? Nos falta un tema que es la función delta de Dirac. ¿Cuándo quedó nuestro examen? Ya habíamos puesto fecha, pero no me acuerdo. Sí, El 20. ¿El 20? Ok. No, el próximo viernes 21, el día del poli. El día del poli, sí. Entonces, el 17, yo creo que vemos la función delta de Dirac. Vayan adelante. Les voy también a compartir allí en la plataforma las notas de la función delta de Dirac. En el libro también viene, ¿no? O sea, no. De hecho, en el libro viene mucho mejor que lo que yo puse allí, pero les voy a adelantar ahí las notas y me gustaría que las fueran también leyendo. La función delta de Dirac es una función muy interesante porque modela situaciones que son situaciones de un cambio muy fuerte, pero de corta duración. Aquí puse algunos ejemplos caricaturescos que lo ilustran. Por ejemplo, cuando un bateador golpea una pelota. La pelota va muy tranquila, como a una velocidad constante, y cuando un bateador la golpea, el cambio es muy abrupto, pero dura un tiempo muy corto, porque el golpe es así como muy rápido, ¿no? Y eso cambia totalmente la situación de la pelota. Otro ejemplo de ese tipo son los sustos. Cuando aquí hay dos personas y uno asusta al otro, ¿no? Aquí está. Este se quitó la cabeza. Se salió y se quitó la cabeza y el otro se asustó, ¿no? Bueno, los sustos también son de efectos muy fuertes. De hecho, supongo que todos han tenido algún susto. Y incluso en el cuerpo se siente pues se siente algo raro, ¿no? Como que hay componentes químicos que cambian dentro de uno, pero duran muy poquito y la sensación, pues uno la siente. Otra es un cortocircuito, que uno toca dos cables y hay un cortocircuito y se arruina toda una instalación eléctrica. Bueno, esta función delta de Dirac está diseñada para modelar ese tipo de situaciones, de efectos muy abruptos, pero de corta duración.
Entonces es necesario que la veamos. Entonces la siguiente sesión la comentamos. Les anticipo ahí las notas, las analizan y ya la siguiente sesión lo vemos. Y el miércoles vemos el repaso que ustedes dicen. Vemos el repaso y el viernes el examen. ¿Ok? Perfecto. A ver, punto extra, profe, por ser día del Politécnico. ¿Punto extra? No, claro que no.